Perdón, 6. Me confundí. ¿Cómo está, hermano? ¿Está bien? Buenas noches, hermanos queridos. Vamos abriendo nuestras Biblias. Gálatas capítulo 6. Muy bien. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice la palabra del Señor: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Señor, damos gracias. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias porque la tenemos a nuestro alcance, podemos abrirla con libertad. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a abrir el entendimiento en esta noche, a abrir nuestro corazón para recibir tus consejos, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Señor. En esta noche hemos llegado hasta aquí, Señor, buscando de tu bendición, Señor. Padre Todopoderoso, pedimos tu bendición y tu guía, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, allí Gálatas capítulo 6, vamos a ver acerca de las cargas. Y Pablo tenía una gran carga por los Gálatas y una gran preocupación por lo que estaba sucediendo allí, ya que hemos visto todo este tiempo cómo el judaísmo, las falsas doctrinas se habían introducido allí en la iglesia, esta iglesia que tanto le costó al apóstol Pablo, ¿no? Viajes, ir y llevar el evangelio, ganar, hacer discípulos, y de pronto entran unos cuantos y te pudren todo, ¿no es cierto? Pero allí vemos que primeramente esa carga la tenía el apóstol Pablo allí. Y esto sucedió hace muchos años atrás, ¿no es cierto? A principios del siglo, año 49, 50, y hoy estamos en el 2022, y podemos decir que los mismos problemas seguimos teniendo hoy, porque las falsas doctrinas cada vez son más. Cada vez nos tocan más de cerca, quizá no nos damos cuenta, y sobre todas las cosas porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Es el corazón pecaminoso del hombre, sigue siendo el mismo. El Dios santo, puro y verdadero, y el hombre pecador, que trata de alcanzar la justicia de Dios. Y hemos visto en este libro que trata de alcanzar la justicia de Dios por las obras de la ley, pero Pablo va a sostener que solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar la salvación. Y somos salvos por la fe para vivir por la fe. Y pensaba en cómo nosotros hemos sido transformados. Y no hemos sido transformados por las obras de la ley, sino hemos sido transformados por el poder de la cruz de Cristo. Y hoy hacía memoria, hace 22 años, en una oportunidad aquí muy cerca estuve encerrado en una comisaría, la cuarta, ¿no? Y por primera vez clamé al Dios vivo y verdadero. Le dije: Señor, si en realidad
existe, por favor, sácame de esta esclavitud. La esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado. Porque buscaba la solución en las religiones, en las iglesias evangélicas, bautistas, pentecostales, en la iglesia católica, psicólogos, psiquiatras, hospitales, buscando algo que me pudiera hacer libre, hasta que me encontré con la verdad del Señor Jesucristo y me encontré con el amor del Señor Jesucristo, que me libró de mi carga, porque las religiones y las reglas y las dogmas solo agregan más cargas y cargas en las personas, y sobre que ya van lidiando con sus problemas, lo único que hacen es agregarle más cargas. Pero Cristo ha venido para librar nuestras cargas, como nos enseñaba Carlos el domingo pasado. Él ha venido para hacernos libres. Y todo cambia cuando somos transformados por el poder de Dios. Todo es diferente. La tendencia de uno cuando recibe al Señor es siempre volver atrás, ¿no? Porque fíjense que cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué dice Moisés? ¿No? Ustedes salieron de Egipto, pero su corazón está ¿dónde? Está allá todavía, ¿no? Siempre la tendencia es volver. Yo cuando recibí al Señor tuve unas cuantas recaídas porque volví atrás. Volví a revolcarme en el mismo pecado, ¿no? Y aquí estaban muy cerca de haber terminado una dispensación de la ley y ellos todavía les costaba. Pedro mismo, vemos el testimonio de Pedro cómo le costaba, que ya la salvación es por la gracia del Señor para todos, judíos, gentiles, griegos, no hay diferencia. Y tenían la tendencia, se tiene la tendencia de volver atrás y volver a lo mismo. Y volver atrás es volver a la esclavitud. Es volver a la misma esclavitud. Es como que si largan un preso y diga el preso, no, pero yo quiero volver a la cárcel de vuelta, ¿no? No dice eso, ¿no? O sea, nadie quiere volver de vuelta a la misma esclavitud, pero en cierta forma los gálatas estaban haciendo esto, volviendo, ¿no?, a los mismos rudimentos por la influencia de estos judaizantes, que era un dolor de cabeza para Pablo. Y él aquí va a enseñar grandes cosas, porque las cosas han cambiado, se ha sido transformado por el Señor. Ya no es lo mismo que antes, ya no es como la ley. Fíjense, primeramente vemos el versículo 1. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y primeramente vamos a ver que debemos llevar la carga de un hermano caído, porque si vemos a un hermano caído, no podemos ser indiferentes a eso, ¿no es cierto? No podemos girar la cabeza para otro lado. ¿Sabes? Dice este versículo, si fueres sorprendido en alguna falta. Y sabe, cuando leí esta palabra sorprendido, me acordé, ¿no es cierto?, de esa situación cuando traen a esa mujer adúltera, ¿no es cierto?, ante el Señor, y dice, a esta mujer la sorprendimos en el mismo acto del adulterio. Y la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú?, le dice al Señor. ¿No? Y allí el Señor dijo, bueno, el que te libre de pecado, arroje la primera piedra.
Después vemos que dice, bueno, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno. Ve y no peques más. La ley, alza la piedra y no más. En el acto, ¿no es cierto? Pero Pablo está diciendo, hermanos, ahora las cosas han cambiado. Estamos en la ley, pero en la ley de Cristo, en la ley del amor. En la ley que si yo veo a mi hermano caído, le voy a dar la mano para levantarlo. No lo voy a pisar. Encima que se cae, se golpea, lo piso más, lo hundo más. ¿No es cierto? La ley era estricta, rigurosa. Pero ¿sabes qué? Dice hermano, una responsabilidad, un deber tienes. Si sos espiritual, dice, debes restaurar al hermano. Y es una tarea que no todos quizás lo hacemos o no todos estamos capacitados quizá para hacerlo. Pero es un deber nuestro el restaurar. Y esa palabra restaurar es colocar, cuando se sale del lugar un hueso, volver a colocar en el mismo lugar. El hermano ha caído, se ha desviado, ha caído en el engaño, ha sido engañado, ha sido seducido por el pecado, se ha golpeado y es necesario volver a traerlo al camino. Y es una tarea que no es fácil y que no todos están dispuestos a cargar con esto, ¿no es cierto? Pero sabes, dice que es un deber, pero también dice la forma, con un espíritu de mansedumbre, dice, ¿no es cierto? Entonces, no sé si se escucha el micrófono, ¿sí? Yo no me escucho. Con un espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto? Porque muchas veces el pecado de otro lo vemos más grande, ¿no? Y quizá el pecado nuestro no lo vemos tan grande, ¿no es cierto? Entonces la tendencia muchas veces nos enojamos, dice, ¿cómo va a ser eso? Este chango no cambia más. y nos enojamos y nos irritamos y capaz que le hablamos mal, ¿no? Hay otra versión que dice hablarle tiernamente, hablarle amorosamente, ¿no es cierto? Porque ya está golpeado y los que han caído, han tenido caídas, saben lo que es, ¿no es cierto? Las heridas, los golpes que esto produce cuando uno cae en el pecado. Y cuando es necesario es tener a un hermano al lado para poder levantarse. Porque el enemigo muchas veces te pega una trompada, te noquea y está esperando que te levantes para darte la segunda, para que ya no te levantes más y dejarte fuera de la carrera. Pensaba que si fuéramos más los que restauráramos a los hermanos, quizá habría mucho más gente en las iglesias, porque ¿cuántos hoy no están aquí en estas sillas quizás? ¿Cuántos no conocen cristianos que están alejados de Dios y que oramos por ellos? Y se necesita esa humildad para poder restaurar. Pero no solamente de parte del que restaura, sino también del que va a ser restaurado. Porque lamentablemente muchas veces hay gente que se va dolida, herida, y esconde sus heridas y no deja que lo toques. Y realmente se necesita esa humildad de parte de ambas partes para que se produzca esa restauración.
Porque lamentablemente, como les digo, ¿no? Muchas veces hermanos que caen y que lamentablemente alguno se arrima y quiere ayudarlo y se enoja y, y quizás se va enojado y quizás se va con el corazón dolido, herido, ¿no es cierto? Y va a causar un problema en otro lado. Pero qué importante es cómo es la manera, de qué forma, con espíritu de mansedumbre, pero también dice considerándote a ti mismo. Pensaba yo haciendo una mirada de las circunstancias, haciendo una mirada hacia el corazón del hermano, pero sobre todas las cosas, haciendo una mirada hacia mí mismo, mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Porque muchas veces personas que se han levantado con ira, con enojo, juzgando al hermano, han terminado en situaciones peores. Ninguno estamos exentos de caer en el pecado. Debemos cuidarnos la espalda unos a otros, pero sobre todo dice, llevar las cargas de los unos de los otros. Y esta es la carga de un hermano que ha caído. Debe ser mi carga también. No puedo ser indiferente a esto. Tengo que ir a buscarlo, a preguntarle, mandarle un mensaje por lo menos, ¿no es cierto? A ver qué le pasa, si quiere hablar. Pero debemos hacernos cargo también. Esa también debe ser nuestra carga y debemos sobrellevarla. También habla allí el versículo 2 de sobrellevar los unos las cargas de los otros, también las cargas de los problemas, las cargas de las dificultades, que todos pasamos por situaciones difíciles, por situaciones adversas, y qué bueno que es tener siempre un hermano al lado, ¿no es cierto? Un hermano para ayudarte. Y leía hoy un comentario, decía, bueno, la matemática del Señor es diferente. Es diferente porque dice, si dos llevan una carga, lo lógico es que se dividen el peso, ¿no es cierto? 50 y 50. Pero dice, la matemática del Señor no da así, dice. Porque la ley de Cristo, dice, es el amor. Y cuando llevamos la carga de nuestro hermano, sobrellevamos esa carga de nuestro hermano, dice que el peso da 0, dice. Me llamó mucho la atención esto, porque tendría que ser 50 y 50, ¿no? Pero con el poder del Señor y con el amor del Señor no sentimos ese peso. Y leía una historia de una niña que cargaba a un niño de 5 años, una niña de 12, 13 años, y un hombre le preguntó si no le pesaba cargar al niño, y ella le dice, no me pesa porque es mi hermano, dice. y pensaba en esa historia también, en el tiempo de la pandemia, ese hombre que caminó por la ruta cargando a su hija enferma, ¿no? Qué tremendo que ha sido. Esas imágenes han sido impactantes, entre otras cosas que han pasado, ¿no es cierto? Que ha sido terrible ese tiempo, pero ver a ese padre cargando a su hija. Y vos le puedes preguntar al papá, ¿pesa tu hija? ¿Qué te va a decir? No pesa nada. Puede llevar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, lo que fuera necesario. La lleva cargando y no siente el peso, para nada. Porque es el amor de un padre hacia una hija. Y yo pienso que
de eso se trata, ¿no? Porque dice, cumplamos la ley de Cristo, que es el amor. Y que si sobrellevamos la carga de nuestro hermano con amor, no la va a sentir ni él, ni la voy a sentir yo tampoco. Y realmente estudiando estos pasajes, porque una de las cartas que siempre le he esquivado ha sido Gálatas y Romanos, ¿no? Medio pesadas, doctrinales, pero he descubierto muchas cosas nuevas y lindas, ¿no es cierto?, estudiando esta carta y pensaba en este hecho, ¿no? Qué importante que es poder estar atento a la necesidad de nuestro hermano, ¿no? Al problema, a la situación. Estamos tan metidos en nosotros mismos, ¿no? Me pasa, ¿no es cierto? Me pasa a mí, yo leyendo estos pasajes, pensaba, cuánto pienso yo en mis cosas y me preocupo. Está bien, debo llevar mi carga también, dice el Señor, cada uno lleve su carga, debemos llevar nuestra carga, pero también tenemos que pensar en que la carga de nuestro hermano también es nuestra responsabilidad, nuestra carga. Debe ser así, ¿no? También avanzando un poquito, el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice, ¿no? Y cuántos maestros tenemos o hemos tenido, gente que ha dedicado tiempo de su vida para transmitirnos la palabra del Señor, para enseñarnos, y pensaba que también debemos hacernos cargo de eso, ¿no es cierto? Dice que hagamos partícipe de toda cosa buena al que lo instruye también, ¿no? Estar atento a la necesidad de ese hermano que con tanto amor y sacrificio va, quizá caminando, quizá en bicicleta, quizá en lo que sea, pero llega a tu casa para llevarte la palabra del Señor. Y qué importante que es saber reconocer a esas personas y poder estar atento con las necesidades. Hay una controversia ahí porque dice que habla acerca de dar, de bienes, de cosas materiales, sí, pero yo creo que también debe ser de darle satisfacción a esa persona con tu andar en la vida cristiana, ¿no? Porque creo que el mayor gozo para el apóstol Pablo no sería las ofrendas o lo que ellos podrían brindarle o darle materialmente, sino la mejor gozo y satisfacción sería de ver que ellos anden en el camino correcto de la verdad, no desviándose como lo estaban haciendo, ¿no es cierto? Juan dice en su en tercera carta de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo mayor gozo, dice Juan. Y creo que la satisfacción para un líder, para un pastor, para un hermano que está sembrando la palabra en el corazón de una persona, lo mejor, la mayor satisfacción es ver que esa persona empieza a dar frutos de arrepentimiento, que empieza a caminar en el camino de la verdad. Y esa es la mejor gratitud, recompensa que podemos darle a nuestro hermano que ha invertido tanto tiempo, ¿no? Estando allá en Calamuchita, en una oportunidad, ganamos una familia y el muchacho no sabía leer ni escribir. Enzo se llamaba el muchacho, hincha de River. Y decía, bueno, ¿cómo le enseño la palabra a este chango? Digo,
no sabe leer ni escribir, lo voy a tener que enseñar a leer, pero ¿sabes qué? El lenguaje del amor es lo mejor que podemos dar a las personas, ¿no? Porque este muchacho lo entendió. Sabe que él venía a las tardes de trabajar, iba a mi casa y me ayudaba a cavar cimiento, a levantar pared. Iba él y yo me daba cuenta del gozo con que lo hacía, y era una forma de decirme: gracias, hermano, gracias porque me has traído la palabra, gracias porque has traído el evangelio a mi familia. No tenía dinero, vivían en un cuartito prácticamente y un bañito, hasta que después se pudo hacer la casa. Pero ¿sabes qué? Yo me mataba pensando, digo, ¿cómo le voy a enseñar la palabra? Pero ¿sabe qué? La mejor manera es estando al lado de él. Y él supo agradecer a su manera, agarrando la pala, la cuchara, ¿no? No tenía plata, pero eso para mí era una gran bendición, hermano, una gran bendición. Y qué importante que es esto, ¿no? Se hizo cargo, ¿no? Se hizo cargo. Seguimos avanzando. Versículo 6, versículo 7. Pero también tenemos que sobrellevar nuestra propia carga, ¿no? Porque dice allí, el versículo 5 nos decía, porque cada uno llevará su propia carga, dice. O sea, cada uno es responsable de cómo va a andar en la vida cristiana. Cada uno debe hacerse cargo. Y si no podemos sobrellevar nuestra propia carga, mucho menos vamos a poder llevar la carga de otro, ¿no? Y el Señor Jesucristo, ¿qué nos dice? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Y cada uno tenemos nuestra cruz, cada uno tenemos un peso para sobrellevar, que los llevamos con gozo, con el poder del Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, porque allí está la clave, porque de esto se trata, porque eso es lo que viene diciendo Pablo, que seamos guiados por el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que no proveamos para los deseos de la carne, que el Espíritu Santo produce un fruto. Y me llama la atención porque cuando habla no dice las obras del Espíritu Santo, dice el fruto del Espíritu y las obras de la carne, las obras de la carne. Es ese poder sobrenatural. Y allí dice, no os engañéis, dice. Que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, dice, versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos maíz, no esperemos cosechar soja, ¿no es cierto? No es posible. Lo que sembremos, vamos a cosechar. Eso es una ley, ¿sabes? Versículo 8 dice, el que siembra para su carne, dice. El que siembra para su carne, ese dice que segará corrupción. Si vos plantas para tus propios deseos pecaminosos, ni lo dudes que vas a cosechar un desastre en tu vida, vas a cosechar maldad en tu vida, vas a cosechar miseria en tu vida, en tu familia, en tu entorno. Entonces, ¿qué es lo que queremos sembrar en nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a sembrar? Esa es una responsabilidad nuestra, una carga nuestra, la cual debemos llevar. Pero dice el versículo 8, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted planta para agradar a Dios,
cosechará gozo, paz, bienestar, vida eterna, dice, ¿no? Si usted planta para agradar a Dios. Y lo que estaba pasando allí, un poco de hipocresía, querían complacer a ciertas personas. ¿Para qué? Para evitar la persecución, ¿no? La persecución de los que proclamaban el Evangelio en ese entonces. Y hoy quizá pasa también un poco porque muchas veces nos congraciamos con el mundo, nos congraciamos un poco con las presiones, quizá en el colegio, en el trabajo, en nuestro entorno, para pasarla bien, para no tener presiones, ataques, persecuciones. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente se va a ir poniendo cada vez más tensa la cosa. Esto va para mal, digamos. Si al Señor Jesucristo, Él padeció en este mundo, ¿cuánto más nosotros vamos a padecer en este mundo? Y bienaventurados seremos si padecemos por la causa del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Si sembramos para nuestra carnalidad, no esperes una buena cosecha. Pero si sembramos para agradar a Dios, si sembramos para el Espíritu, dice, no te canses de esperar, porque muchas veces el sembrador pone la semilla y no pasa nada, espera que llueva, no llueve, y está esperando un brotecito ahí, algo, una señal que diga, bueno, va a salir algo por lo menos. Y muchas veces podemos cansarnos y desmayar, y eso lo que se refiere el apóstol aquí cuando dice, no nos cansemos pues de hacer bien. No nos cansemos, seguí haciendo bien. Si le estás llevando la palabra a un hermano, no te canses de hacerlo. Quizá dice, oh, pero no cambia más. Y lo quieres agarrar del cogote a lo mejor, ¿no es cierto? Pero no te canses, dice, no te canses de hacer el bien, no te canses. Y mucho más, mayormente a los de la familia de la fe, dice, a nuestros hermanos. Porque a su tiempo vas a cosechar. Tarde o temprano vienen los frutos. Y debemos, como el sembrador, saber esperar. No te canses, no te desmayes, no desmayes. Seguí adelante, seguí haciendo el bien, porque de esa manera vas a mostrar el amor de Cristo hacia los demás. Esto ha sido un cachetazo, hermanos, para mí. Porque muchas veces pido misericordia por algunas personas. Pero ¿sabe qué me dice el Señor? Vos tenés misericordia, porque yo soy grande en misericordia. Pero yo estoy siendo misericordioso. Estoy siendo compasivo. Muchas veces no lo soy, hermano. Muchas veces no lo soy. Y vuelvo y digo, no debe ser esto así. El Señor nos pide que nosotros seamos misericordiosos. Él ya lo es. Y Él va a mostrar su amor a través de nuestras vidas. Cuando llevamos la carga de un hermano, cuando levantamos un caído, cuando ayudamos a un hermano, todo eso, el mundo lo ve. El mundo lo ve. Y el mundo es cautivado por ese amor del Señor Jesucristo. Ese amor que ha derramado en nuestros corazones y que nos impulsa y nos motiva a amar a nuestros hermanos, a hacer algo por ellos y a recibir también la ayuda, ¿no es cierto? Es hermosa la vida cristiana.
Es hermosa, ¿por qué? Porque tenemos al Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas somos una familia, somos una familia. Y dice después, terminando ya, las cargas que no debemos llevar. Hay cargas que ya no debemos llevar. ¿Saben lo que hacían estos hombres, estos judaizantes? Versículo 12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Otra versión dice, quieren quedar bien con la gente, no quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz. Los obligan, dice, a circuncidarse. La circuncisión, habíamos escuchado el domingo pasado, era una señal para el pueblo de Israel, era una señal de santidad, era una señal de que estabas apartado para el Señor. Pero eso ya no tenía razón de ser. Y dice el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, porque ellos que los obligan a circuncidar, ellos no cumplen la ley de Moisés. Pero quieren que vosotros, ustedes que se circunciden. Otra versión dice, están circuncidados, pero no obedecen a la ley de Moisés. Solo quieren que ustedes se circunciden para decir con orgullo que pudieron convencer a uno más. Y esa era la tarea, hacer uno más, un discípulo más de ellos. Pero Pablo dice, no, ya no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados por el poder del Señor Jesucristo. Ya no más, ya no importa eso. Lo importante es que haya sido transformado, y lo dice el versículo 5. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, una nueva criatura. Entonces, ellos decían, bueno, hacemos ese cortecito, somos más santos, ¿no? Se jactaban, pero por otro lado desobedecían un montón de leyes, ¿no es cierto? Y hoy las religiones van cargando a la gente diciendo tiene que hacer esto, aquello, y encima que carga el pecado, el peso de su pecado, encima tiene que cargar todas las cosas que le piden desde que nacen hasta que son viejos, hasta que mueren. Tienen que hacer obras y obras y obras. Pero dice Pablo, nosotros somos libres por el poder de Cristo, por la cruz del Señor Jesucristo. Él nos ha hecho libres. Ya no tenemos que cargar más. El Señor Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes ponen cargas en las personas que ustedes no pueden llevarlas. Entonces, hay cosas que ya no tenemos que cargar más, hermanos. Como por ejemplo, el pecado, la religión, la culpa. Si Cristo ya te ha lavado y te ha perdonado, ya no es necesario que cargues esa culpa, ¿no? Y sobre todas las cosas, hermanos, me ha servido mucho este pasaje y pensaba, ¿no?, en las cosas que tengo que cargar. En mi hermano caído, en mi hermano que está en problemas, en una circunstancia difícil de pasar, en mis hermanos que invierten sus vidas para enseñarme la palabra, ¿no? Cargar con mi responsabilidad de cada día, poner una semilla en el temor de Dios y de estar vigilante y atento de no poner una semilla para satisfacer mi carnalidad, cuidar mi corazón. Esa
debe ser mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno, porque la palabra lo dice, ¿no es cierto? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No voy a guardar yo el corazón de mi esposa, de mi hijo, le voy a enseñar a guardar su corazón. Yo tengo que guardar mi corazón. Pero sobre todas las cosas, hermanos, en esta noche quizás has venido por primera vez y has llegado aquí con alguna carga, con algún problema, con alguna dificultad. Tener la suficiente humildad, hermano, para abrir tu corazón. Porque hay muchos hermanos que están dispuestos a llevar tu carga, a restaurar tu vida, a ayudarte. Pero también es necesario humillarnos delante de Dios, abrir nuestro corazón. Un tiempo estuve lejos del Señor y créanme que ha sido los peores momentos que he vivido. Y sabe que cuando me acostaba a dormir, soñaba cuando estaba bien con el Señor, soñaba cuando correteaba, jugaba al fútbol, jugaba la pelota, hacía cosas y era libre. Pero ¿sabes qué? Cuando me despertaba lamentablemente lejos de Dios, con un corazón duro, golpeado por el pecado, golpeado. Hasta que en un momento el Señor me habló por teléfono. Yo digo que fue el Señor el que me llamó, porque sonó el teléfono en mi casa y me llamó un hermano y me dice: hermano, venite para el campamento allá, que te estamos esperando. Aquí estamos unos hermanos. Vení. ¿Sabes qué? Dije, este indudablemente es el Señor que me está llamando. Le digo a mi madre: mamá, me tengo que ir, ya me tengo que ir. Armé el bolsito, me fui al campamento. Cuando llegué allí, estuve en un fogón hermoso, escuché la palabra del Señor y el Señor me habló a mi corazón y me decía: en este fuego estoy yo. Y veía las luces del mundo allá lejos, y allá está el mundo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y allí dije: toda mi vida quiero entregarte a ti, Señor. Todo lo que soy, todo quiero entregártelo. Y allí le entregué mi vida al Señor. Y de allí comenzó una nueva historia para mí. ¿Sabes, hermano? Hoy el Señor te da una oportunidad. Hoy el Señor quiere transformar tu corazón, ¿no? Esto no lo hace las obras de la ley, siendo que la ley ha sido dada por Dios y la ley no es algo malo, no ha sido algo malo, no malinterpreten esta carta, sino ha sido algo que provenía de Dios, proviene de Dios, y el Señor dijo: yo no vine para abrogar la ley. Y sino que yo pensaba, la ley ha sido como un analgésico, digo, ¿no? Hasta llegar el momento de que el Señor va a operar y va a curar para siempre. Va a abrir el corazón y va a poner un corazón nuevo, porque eso es lo que Dios hace. Y eso no lo puede hacer el hombre, la obra humana. Eso solamente lo hace Dios. Y hoy estás quizá aquí, cargando tus pecados, cargando con preocupaciones. Déjale tu carga al Señor y déjate ayudar por algún hermano a llevar esa carga. En Cristo hay libertad, y la justificación y la salvación es solo por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos. Y si estás con la carga de tus pecados y nunca le has pedido a Jesús que te libere, que te salve, ahora es el momento. Decile así:
Ora conmigo, decirle, Señor, sé que soy pecador o pecadora. Sé que vengo cargando estos pecados de hace un tiempo. Pero hoy entiendo que en la cruz de Cristo puedo encontrar libertad. Decirle al Señor, Señor, líbrame de esta carga. Quítame el pecado, Señor. Límpiame. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón. Decíselo, Él lo va a hacer. Cambia mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Entra. No puedo más. No puedo llevar más esta carga. Señor, te recibo como mi Salvador. Y si quizás hay alguno que también en este tiempo se está desviando o ha empezado a tirar algunas semillas, sembrando para sus deseos, es tiempo de dar un giro en tu vida. El Señor siempre está allí, presente, siempre está a tu lado. Y Él quiere llevar tus cargas y Él quiere darte una nueva oportunidad. Señor, pedimos de tu gracia y de tu misericordia, que cada día, Señor, se renueva, que nos levantes, Señor, que levantes si hay algún hermano que está dudando o se está engañando a sí mismo, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano.